Chicos, ya acabó el Mundial. Se terminó. Así está. Así como empezó, terminó. La verdad es que no les voy a mentir. Yo siento un vacío muy arrecho en el cuerpo, en el alma. Porque es que de verdad yo ya había agarrado un hábito. De hecho, está estudiado científicamente que el ser humano agarra hábito en 2 semanas. Es decir, en 2 semanas, si tú quieres empezar a comer sano, tu cuerpo va a empezar a interpretar de que tienes que comer sano. Eso es una realidad, eso pasa, inténtalo, luego me dices. En fin, el punto es que ya mi cuerpo y ya mi alma y mi mente se había acostumbrado a esperar todos los días un partido del Mundial. Recordemos que este fue el Mundial que más equipos ha tenido en la historia de los Mundiales. Fueron 40 y pico de equipos, un álbum imposible de llenar para mucha gente. Incluso, bueno, ya terminó el Mundial y yo todavía no lo terminé. Me faltan como 20 barajitas. Eso no es el punto. El punto es que ya es hora de volver al fútbol de clubes. El fútbol que mueve este canal. Y hay que empezar a hablar, obviamente, del Real Madrid. Un equipo que desde la temporada pasada se le notaron todas las carencias de una forma tan pronunciada que todos los partidos se le notaba algo que le faltaba. Y una de esas cosas, principalmente, además del mediocampo, además de un central o 2 centrales, sea lo que sea, a mí lo más importante era el extremo derecho. Ya se venía con todo el tema de Vinicius, con todo el tema de Mbappé, de que jugaban todos por la izquierda. Se intentó con Xabi Alonso el fichaje de Mastantuono, pues era un fichaje que a priori se veía como un fichaje distinto, como un extremo diferente que pudiera traer un estilo de juego diferente al Real Madrid, sobre todo para que se alineara un poco más con la ideología que tiene Xabi Alonso. Bueno, la realidad es que el tema Mastantuono pues no terminó dando del todo resultados como se esperaba que se diera. De hecho, el fichaje de Mastantuono, hasta ahora lo que se sabe es que fue completamente algo de Xavi. Fue un requisito de Xavi. Ahora que Xavi no está y con la llegada de Arbeloa, pues sí es cierto que Mastantuono evidentemente bajó mucho los minutos de juego. Sobre todo porque justamente cuando yo creo que empezó a jugar bastante bien, tuvo la pubalgia. Esa pubalgia famosa que también tuvo Lamine Yamal en su momento, perdió ritmo de juego y cuando ya estaba sano, pues casi que ni volvió a jugar más. Sobre todo porque el Madrid justamente ya se encontraba en una etapa de la temporada que es muy crítica y pues no se podía dar el lujo de estar probando jóvenes. Justamente la misma ideología que tenía el señor Ancelotti, que era que va a jugar el que tiene nombre y el que es bueno, y punto. Si tú no tienes nombre, si tú no eres alguien conocido, si tú no eres alguien que en el fútbol ha hecho algo sumamente importante, pues claramente se van a bajar las posibilidades de que juegue. Xabi Alonso en ese caso sí tenía una ideología un poquito más meritocrática, pero sí es cierto que Arbeloa pues... Sin embargo, ya empieza el mercado de fichajes una vez más. Recordemos que ya antes del Mundial, o justamente a inicio del Mundial, se había confirmado el fichaje de jugadores como Konaté, como el de Denzel Dumfries y el de Bernardo Silva. Sin embargo, los últimos días se ha estado hablando de la oficialización, digo entre comillas así, porque el Real Madrid no lo ha confirmado todavía, y es el fichaje del señor Yan Diomandé, un jugador que para los que realmente vimos el Mundial y vimos algún que otro partido de Costa de Marfil, pues habremos visto que fue un jugador que literalmente tiró del carro de Costa de Marfil junto con Amad Diallo para ser uno de los mejores jugadores jóvenes de este Mundial. Y pues esto no lo digo yo, esto lo está diciendo el muy reconocido Fabrizio Romano, que bueno, ha recibido una que otra crítica últimamente. Realmente es que yo no lo entiendo. Sin embargo, Fabrizio Romano afirma y confirma que el Real Madrid ha ejecutado la compra del señor Yan Diomandé, marfileño de 19 años, por aproximadamente entre 100 millones y 130 millones de euros. Ojito con eso. Recordemos que ya hace un tiempo Florentino Pérez, una vez después de haberle ganado las elecciones al señor Riquelme, él asegura tener en manos 150 millones de euros para poder ejecutar la compra de un jugador estrella, un jugador top, un jugador importantísimo que debería estar en el Real Madrid. A principio todo el mundo sabía que se trataba de Olise, se intentaron esos 150 millones en Julián Álvarez y pues la realidad es que ninguno de los dos se les dio. Uno, porque el Atlético de Madrid tiene literalmente a Julián Álvarez como un preso de guerra, y por otro lado está el señor Olise, que el Bayern Múnich por nada del mundo lo suelta. Y
Ey, completamente entendible. Yo fuese el presidente del Bayern Múnich y yo por 150 millones, yo no te suelto a Olise ni cagando, ni enfermo, ni delirando, ni con la fiebre en 150. Era muy difícil sacar a Olise del Bayern Múnich, hay que estar muy conscientes de eso. Pero la realidad es que aquí, como están viendo en el título del video, venimos a hablar de un solo jugador, y es el señor Yan Diomandé. El señor Yan Diomandé, que de ser esto cierto, ojito, que se pudiera convertir en el jugador más caro en la historia del Real Madrid. Recordemos que de primero está Eden Hazard con 121 millones, 130 millones aproximadamente. No salió nada bien. De segundo está con 113 millones Jude Bellingham, que ya sabemos que la primera temporada de Bellingham fue una locura total y claramente cumplió por creces el valor de lo que costó. Y ya después está Gareth Bale como unos 100 millones, está Cristiano con 90. El punto es que Yan Diomandé, señores, pudiera llegar, obviamente con ciertas variables, a los 130 a 140 millones de euros. O sea, es una completa barbaridad. Entonces, ¿por qué yo al inicio estaba mencionando el tema de Mastantuono? Pues Mastantuono en su momento costó 40 millones, que se pagó la cláusula de rescisión que estaba pidiendo River Plate, y pues se pensaba que por la cantidad de dinero que costaba y por ser justamente el extremo derecho, digamos, revelación que iba a tener el Madrid, ya que Rodrigo no se le veía muy claro su futuro en cuanto a minutos en el equipo, pues se creía que Mastantuono iba a ser el extremo derecho titular de Real Madrid, y de hecho, de los primeros partidos de la temporada, así fue. Sin embargo, bueno, pues Mastantuono un poquito como que se cayó, realmente no cumplió mucho las expectativas, un gol creo que hizo en toda la temporada, y pues bueno, no se cumplió y ya está. La realidad es que el Real Madrid le hace falta un extremo derecho. Ahora, para el que no conoce tanto a Diomandé, vamos a hablar un poquito de él porque para eso estamos. Diomandé nació en Costa de Marfil en noviembre del 2006. Sí, 2006. Con apenas 15 años dejó su país para continuar su formación en una academia en Florida, Estados Unidos. Y fue en enero de 2025 que nada más y nada menos que el Leganés, que fue el primer equipo en ver el talento de Yan Diomandé, decide unirlo a sus filas principalmente como filial, pero vendría siendo alrededor del mes de marzo donde debutaría con el equipo oficial. Ya que no adivinas contra qué equipo fue el debut oficial de Yan Diomandé en el fútbol profesional, contra el Real Madrid, en el Bernabéu. En el verano de 2025 es cuando se va al equipo donde, hay que ser honestos, muchos de nosotros lo empezamos a conocer más, que fue al Leipzig de Alemania. El Leipzig que pagó, ojito, su cláusula de rescisión por 20 millones y su temporada en el Leipzig fue de impacto inmediato. Fueron alrededor de 19 o 20 contribuciones a gol en unos 30 partidos aproximadamente con el Leipzig, lo cual obviamente llamaba mucho la atención. De hecho, una de las cosas que más llamaba la atención de Diomandé era justamente su regate. Era un jugador que generaba demasiado peligro y tenía muy buena movilidad con los pies. Y bueno, ¿qué más puedo decir de Diomandé? Un jugador zurdo que también se le ha destacado muchísimo su control con la pierna derecha. No es solamente el típico extremo que recibe el balón y va para adelante, sino que es un tipo que también tiene mucho retroceso, marca las espaldas del lateral. De hecho, era un tipo de jugador que se esperaba, y ojito con lo que digo, lo del posible fichaje de Diomandé es lo que en su momento se esperaba de Mastantuono. Ojito, ojo, si es verdad que Diomandé llega al Madrid con, un poquito más de experiencia en Europa, con mayor reconocimiento, con más goles, con más asistencias, todo más. Pero sí es cierto de que Mastantuono se esperaba justamente de que fuese un jugador que no solamente sea el típico extremo que la toma y corre, sino que también tuviera cierta característica defensiva o cierta característica de, ojo, presión. Porque, ojo, aquí está la gran diferencia de algunos extremos actuales del Real Madrid con Diomandé. Y es que Diomandé no parece ser un jugador que siempre necesite recibir al pie. Y es por eso que al final su característica principal es la agresividad al ataque. Ahora te digo, desplazar por la izquierda, sí es cierto que sería muy difícil desplazar a Vinicius o a Mbappé. Por eso en principio, o sea, su lugar más lógico sería el extremo derecho. Y allí el Madrid no tiene un dueño indiscutible. Y es lo que les vengo diciendo. O sea, Rodrigo puede jugar en esa posición, pero sabemos que está lesionado y normalmente ofrece su mejor versión partiendo desde la izquierda, creo yo. O sea, Brahim es técnico y desequilibrante, pero siento que no tiene la potencia física de Diomandé. A pesar de que con Marruecos lo hizo excelente, yo creo que justamente eso es lo que más se nota. Luego está Mastantuono, que tiene muchísimo talento y eso yo no se lo puedo quitar ni nadie se lo puede negar, pero siento que todavía necesita como más continuidad y podría salir cedido,
que es lo que justamente se espera. Y luego está el caso de Bernardo Silva, que... A ver, yo creo que la mayor cualidad que tiene Bernardo Silva es justamente la pausa, el control, la asociación. Y es que es un futbolista que entra más que nada al centro del campo y es que es el organizador. Él es el director de orquesta. Es más de ayudar al equipo y conservar la posesión, que al final eso es algo que se pierde mucho en el Madrid, sobre todo en los últimos 2 años. Y es que justamente lo que digo, Diomandé lo pones por aquí, por la izquierda, y es que es prácticamente lo contrario. O sea, es velocidad, es profundidad, es regate, es agresividad. Por eso es que estaba leyendo mucha gente que como Bernardo Silva va a llegar y justamente va a llegar Diomandé, pero es que no tiene nada que ver. O sea, para mí Diomandé no llega para sustituir directamente a Bernardo Silva, llega para complementarse con él, yo creo. Porque Bernardo aquí puede traer rivales por dentro y Diomandé puede aprovechar al espacio exterior y uno organiza el ataque y el otro lo rompe. Ahora sí es cierto que Diomandé obviamente no es perfecto. Diomandé tiene un error que yo creo que le vi mucho en el Mundial y en algún que otro partido en el Leipzig, y es que el carajo se precipita mucho. Y eso es normal, sobre todo cuando tienes 19 años, todavía eres un niño, no tienes la experiencia que debes tener, pero yo creo que justamente en el Madrid, y siendo, ojito con esto, desde niño está siendo apadrinado por José Mourinho. Un tipo que prioriza tanto el orden táctico, tanto el orden dentro del campo, simplemente no puedes hacer lo que te dé la gana, hermano. Y Diomandé, el problema que tiene es que muchas veces decide tarde, pero eso es algo muy normal. O sea, eso es algo muy típico de cualquier extremo 18, 19 años que aparte no ha tenido la mayor experiencia en Europa, que ha jugado en el Leipzig, sí es cierto, que tuvo un gran rendimiento en la Bundesliga. Pero una cosa es la Bundesliga y otra cosa, pues, es el Mundial, es la Champions o es jugar justamente en el Real Madrid, donde la exigencia siempre va a ser 3 o 4 veces más. Recuerden también que el fútbol en Alemania es un fútbol muy rápido, es un fútbol muy intenso. De hecho, yo creo que, y yo siempre lo he pensado porque no soy el máximo conocedor de la Bundesliga, pero sí siento que veo mucho la Premier League y veo mucho la Liga Española, y yo siento que la Bundesliga es una liga justamente que es muy intensa, es muy rápida, y justamente donde se destaca más es en los extremos. Entonces, yo creo que justamente un equipo como el Madrid, donde hay equipos como el PSG, equipos como el Barcelona, equipos como el Bayern, que juegan a una presión constante y al contraataque, que el contraataque yo creo que el Madrid lo domina perfectamente, sí es cierto que lo que le falta es un poquito más de intensidad en la delantera. Con un Mbappé, que bueno, obviamente va a ser la estrella del Real Madrid, es lo que se espera, es lo que se aspira que sea. La realidad, señores, es que Mbappé en términos defensivos es un cero a la izquierda. Es por eso que tú necesitas jugadores un poco más habilidosos y un poco más intensos a los extremos o al lado de él y justamente al frente de él, como puede ser Bellingham o como puede ser Arda Güler. Y yo creo que Diomandé es un tipo que justamente por su propio retroceso de que sube, baja, yo creo que justamente pudiera ser un buen perfil para el Madrid. El problema es el precio. Y eso es lo que se está hablando mucho y se está comentando mucho. Si el Madrid ejecuta esta compra por Diomandé por más de 100 millones, este tipo no puede ver la banca nunca. Eso es lo que me está dando a entender. Porque debe ser un fichaje que de verdad Mourinho quiere. O simplemente es para que Florentino no quede completamente expuesto como un populista y haya dicho la mentira más gorda de la historia para ganarse una presidencia de que va a gastar 150 millones. Intentó fichar a uno, intentó fichar a otro y ninguno se le dio. Bueno, vamos a traer a otro por 150 y ya está. Ojo, yo quiero que la plata valga. Yo quiero que este tipo de verdad valga la plata que se está pagando. Sobre todo porque no lo estás pagando de la Premier League. Lo estás pagando de la Liga Española. Y es verdad, te está pagando el Madrid. Pero aún así, la Liga Española. Estos precios no son normales verlos en la Liga Española, a no ser que seas un crack, que seas una estrella o que de verdad hayas demostrado muchísimo en el fútbol. Esto es una apuesta tremendísima. Es una apuesta demasiado potente, tanto de Florentino, tanto de Mourinho, porque sé que lo está pidiendo. Y gastarte más de 100 millones en Jan Diomandé, ojito, no me parece nada malo, pero es un niño todavía. Que la gente no se olvide, es un niño. Que la experiencia que tuvo Diomandé fue jugar en el Leganés, 10 partidos con el Leganés, la mayoría de ellos como banca, haber jugado con el Leipzig y ahora va a jugar en el Real Madrid. Ojito.